Hola, Andás? ¿Cómo andás? bien, bien, vos. Bien, todo bien. Buenas noches. Te veo un poco, te veo la cámara que está muy, muy para abajo, ¿puede ser? O capaz que es la mía. A ver ahí, ¿me ves mejor? Ahí está. Porque es No, diferente, ahí yo te está. veo, Estábamos sí, acostumbradas al sí, Instagram, que es diferente, ahí está. más arriba, más arriba, Ari, porque no se te ven los ojos ni la cabeza. Ahí. Un poco más o menos, un poquitito más, no sé si lo puedes acomodar. Ahí se ve perfecto. Porque ahí, Ahí te veo perfecta yo. ahí se me ve perfecto, porque yo solamente ahí me veo los ojos. Pero bueno, si vos lo decís, Bueno, no sé, ¿vos me ves bien ahí? yo te veo perfecta. ¿Vos me ves bien? Sí. Perfecto, ahí sí, ahí sí. A ver, Ahí te veo. alguien que nos esté mirando, que ya es ingresado, nos diga cómo nos vemos. Porque nos habíamos acostumbrado, compañera, al Instagram, no al vivo en Ah, Facebook. listo, sí. Sí, sí, bueno, es la primera vez que hago el vivo acá, así que bueno, este, me aparecen carteles, no sé cómo cerrarlos, bueno, vamos a ver. Si vos me ves bien, espectacular. Mientras ingresan a vernos, te cuento, lo que vas viendo es personas que ingresan, las podemos saludar y nos van apareciendo también los mensajes abajo que podemos responder. Ah, perfecto, perfecto. Los vamos a ver mejor que que a mí particularmente me gustó más que el vivo de Instagram porque se ven mucho mejor las preguntas de la gente que se va conectando. Se conectó Marta, está Susana también. Hola Susana, tanto tiempo. Susana es una compañera, colega de la escuela, jubilada hace un tiempo. Manitos Mías es una amiga de San Clemente del Tuyú, una gran creadora. Cuando tengas que comprar tortas, bombones, te voy a hacer una recomendación en la costa. Ah, buenísimo, bueno, ¿qué tal? Yo no los veo, solamente si escriben veo, pero no veo quiénes van ingresando. Bien, pero yo lo que te voy a aumentar es un poquito el volumen. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Nuestra propuesta del día de hoy, estamos con Natalia haciendo un nuevo desafío porque hasta ahora habíamos hecho vivo en Instagram, yo sola hice vivo en Facebook, bueno, estábamos probando, gracias por estar. Y nuestra propuesta de hoy había sido hablar de qué pasa hoy en la actualidad con este nuevo tiempos que estamos viviendo con la salud mental y la educación positiva. En esta nueva etapa que estamos viviendo, eh, me gusta decirle nueva etapa porque también me parece que hasta habría que nombrarla de una manera diferente, porque estábamos hablando de distanciamiento social y me parece que ahora ya tendríamos que hablar de reaprender el distanciamiento físico en realidad, porque no en todos los lugares de nuestro país estábamos viviendo el distanciamiento social solamente, también estamos reaprendiendo el distanciamiento físico, que eso sí es una constante en todos los lugares, más allá de la fase en que estén transcurriendo. Y yo hoy a la tarde pensaba, en esta nueva etapa, ¿qué es una de las cosas que más necesitamos nosotros tener? Y yo creo que nuestro capital mental es fundamental para poder atravesar este momento, otros momentos, pero este que se caracteriza por determinadas situaciones que, como ya lo hablamos un montón de veces, nos corrieron de lugares que estábamos acostumbrados a estar y nos tuvimos que reacomodar. Entonces yo creo que nuestro capital mental es esencial para nosotros y para el conjunto de la sociedad. Creo que la salud mental contribuye de una manera muy positiva para poder ir adecuándose, reacomodándose y encontrando distintas posiciones para el bienestar nuestro y de de la gente con la que cohabitamos y con la sociedad en general. Y yo creo que sobre todo para la calidad de vida es esencial. Más allá, cabe destacar que también
nuestro capital mental es necesario para la productividad social, para que pueda todo seguir funcionando de una manera distinta, creo que para el bienestar individual es necesario. Entonces me parecía interesante e importante empezar preguntándote a Natalia que nos dijeras qué es la salud mental, qué podemos decir que es la salud mental. Bueno, como venimos trabajando, charlando, ¿no? En los distintos vivos, de distintos conceptos, hablamos de angustia, hablamos de ansiedad, hablamos de malestares, pero nunca dijimos que todos ellos en realidad son principalmente conceptos, ¿sí? Y un concepto es un constructo, ¿sí? Teórico-científico que digamos, se gesta en un determinado tiempo histórico, político, económico. Por lo tanto, la salud como concepto fue variando a lo largo de la historia, ¿sí? En un primer momento, tal vez la salud se definió, y creo que muchas veces en el vulgo popular se define de la misma manera, cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué es salud? ¿No? Y yo creo que el 90% de las personas va a decir, y es no estar enfermo, es decir, es no estar preocupado por alguna dolencia, es no tener que ir a los médicos, es no tener que estar, digamos, pendiente de algún sufrimiento. Y sin embargo, bueno, la salud va más allá de eso. La Organización Mundial de la Salud, una entidad, una organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, la definió ya en un momento, en el 46, como un estado de completo bienestar físico, ¿sí? Social y emocional. Esa fue la primera parte de la definición, que en realidad es bastante, si uno se la pone a pensar, utópica, porque está hablando de un estado de completo bienestar. Y sabemos que la vida en realidad no es tan así, es decir, no tiene esa homeostasis, ¿no? La vida tiene que ver con la heteroestasis, con el caos, con la entropía, ¿no? Con la senescencia, con el envejecimiento. Entonces, esa primera parte de la definición de salud quedaría como un lugar medio utópico. Ahora, la OMS la siguió construyendo esa definición y terminó, digamos, por decir que no solamente es la mera ausencia de enfermedades o de trastornos. Obviamente que, digamos, esta segunda parte de la definición fue, digamos, profundizada mucho más a partir de distintas líneas teóricas y abrió toda la parte social de la salud, ¿sí? Y con esa parte social incluyó otro tipo de factores protectores de este capital mental que vos decías, que tiene que ver con los lazos y demás. Y, digamos, a partir de esa línea de trabajo aparece lo que nosotros mencionábamos en el título de esta charla como la salud mental positiva, es decir, no centrarse únicamente, En la digamos, en la enfermedad. ausencia exactamente, sino en todos aquellos potenciales que tienen los seres humanos para poder seguir desarrollándose. ¿Esto qué quiere decir? Que la salud va más allá de la enfermedad física, de la enfermedad mental. Uno puede tener una dolencia física, ¿sí? Y sin embargo ser saludable, ser una persona saludable. Por eso, digamos, la salud como constructo teórico, científico, hoy en día incluye no solamente la ausencia de una enfermedad, sino, digamos, la capacidad que tiene el sujeto de adaptarse al medio ambiente, ¿no? De poder resolver, digamos, situaciones que surgen en la vida cotidiana o enfrentarlas con ecuanimidad, es decir, poder dar solución a eso. Todo lo que es la salud mental positiva abarcaría, digamos, esto de que hablábamos la otra vez, ¿no? De la logoterapia, y bueno, ahí vos sos palabra más autorizada que yo para poder desarrollarlo, pero es poder encontrarle un sentido también a los padeceres, ¿sí? O a las diversas situaciones no tan felices que uno tiene que atravesar en la vida, ¿no? Sí, yo creo que acá Eh, podríamos tomar dos conceptos, podríamos tomar dos conceptos. Uno por un lado te tomaría a Pichón Riviera hablando de la adaptación activa a la realidad como normalidad, las personas que tienen las herramientas para tener una adaptación activa a la realidad, y ya que nombrabas la logoterapia, Víctor Frank,
encontrarle un sentido a todo lo que me está pasando. Y al encontrarle un sentido a lo que me está pasando, empiezo a encontrar respuestas también a lo que me está pasando. Y por qué me está pasando y de qué manera me está pasando. Pero la salud mental específicamente, ¿por qué es necesario cuidarla, Natalia? Bueno, la salud mental, como te decía recién, y en función, digamos, de la OMS, es una parte de la salud, digamos, de la completitud de la persona, ¿no? La salud mental y la salud física y la salud emocional y la salud social están interconectadas, son un complexus, un complejo, una red. Por lo tanto, si hay una afección en alguna de estas esferas del ser humano, probablemente la otra también se vea afectada porque hay una interconexión. Ahora, fíjate, ¿qué importancia tiene la salud mental? La tercera causa de muerte de niños o adolescentes entre los 10 y los 19 años, la tercera causa de muerte es el suicidio. Muy pocas personas lo saben. La primera causa de muerte son los accidentes de tránsito, que seguramente ahora con el aislamiento ha variado esto. La segunda causa son afecciones respiratorias leves que no son tratadas y terminan, digamos, evolucionando a neumonías mucho más graves. Y la tercera era el suicidio. Por eso me parece súper necesario o importantísimo la promoción en salud mental. La salud mental positiva tiene que ver con promocionar todos aquellos factores que permiten al sujeto protegerse, ¿sí?, del estrés o de las situaciones o de las adversidades de la vida, ¿no? De otorgarle recursos para poder enfrentarlo. Por eso la importancia del cuidado de la salud mental, principalmente porque nos permite llevar adelante una mejor calidad de vida, ¿sí? Y segundo, porque nos permite proteger las otras esferas, ¿sí?, en las que un ser humano se desempeña. Vos hablabas de promover la salud y yo estaba pensando justamente en cuáles son los factores que promueven y para desarrollar una salud reforzada y de este modo podemos reducir los trastornos psicológicos. ¿Qué factores, digamos, perdón, la pregunta sería? ¿Qué factores promueven el desarrollo de una salud reforzada y de esta manera reducimos los trastornos psicológicos? Bueno, hay distintos factores, ¿no?, en los que uno se puede llegar a centrar. Unos de los que hablamos anteriormente son, bueno, por ejemplo, promover el autocuidado, ¿sí? El autocuidado en distintos aspectos, obviamente a nivel físico, a nivel emocional. Eh, a ver, uno, por ejemplo, se baña, se higieniza todos los días y cuida su cuerpo, ¿no? Las mujeres tal vez prestamos atención a determinados detalles, como las uñas, el pelo. Uno le presta atención al cuerpo, trata de cuidarlo, hace ejercicio, eh, trata de comer sano, de tomar sus 2 litros de agua por día o comer frutas, verduras. Pero muchas veces nos olvidamos que la mente también necesita ese tipo de cuidado y de higiene, ¿sí? Uno debe hacer higienes mentales también, tomarse unos minutos por día para limpiar un montón de cuestiones o de pensamientos o de esquemas mentales que están haciendo que el sujeto actúe de determinada manera, ¿sí? Entonces, uno de los factores protectores sería realizar estos minutos de higiene mental, ¿sí? De pensar en uno mismo, de concentrarse en uno mismo y decir, bueno, qué pensamientos pueden llegar a ser potencialmente buenos, cuáles no, a cuáles otorgarles determinado valor, es decir, armar una escala de valores de sus pensamientos y ver también establecer un cuidado o una higiene mental. Eso por un lado. Obviamente que no dejar de centrarse en la salud física, en la salud, digamos, en el cuidado de los vínculos, ¿no? En el seguir obteniendo mayores recursos cognitivos, la lectura, el juego, distintos aspectos que uno puede llegar a tener en cuenta para poder, digamos, vivir saludablemente. Las redes de apoyo son muy importantes, las distintas instituciones por las que uno se mueve,
no solamente la institución familiar y escolar, los clubes, las organizaciones, los lugares de reunión, dar lugar a la comunicación con el otro, ¿no? Sentirse un poco integrado en algún grupo, tener actividades de ocio, de tiempo libre, creo que son todos factores que ayudan a proteger al sujeto y a promover, obviamente, digamos, la salud. No Claro, sé porque si respondo desde ese bien. lugar estamos contribuyendo, valga la redundancia de la palabra, de una manera positiva al bienestar individual y a su vez también al colectivo, porque, por ejemplo, mejorar las relaciones interpersonales es fundamental, no solo en este momento que estamos atravesando, sino en todos los momentos de nuestras vidas. Tener redes de apoyo es fundamental. Estamos hablando aparte desde la sanidad, que es necesario eso para construir, para poder acompañar, tener redes de apoyo. Por eso, en varias oportunidades vos y yo estábamos hablando de qué manera sostener este aislamiento, comunicándonos con otros, estando con otros, de la manera que se puede, de la manera que nos salga mejor. Ahora, yo te quería hacer esta pregunta. El desarrollar emociones positivas, ¿de qué manera contribuye a aminorar las emociones negativas? Justamente, vos me estabas diciendo que eh, desarrollando la comunicación, desarrollando habilidades. Ahora, cuando las emociones negativas superan a las positivas, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos trabajar para poder construirlas desde otro lugar? Mira, todo el tema de la salud mental positiva, obviamente que se desprende de, digamos, de diversas corrientes, ¿no? Por un lado el existencialismo, ¿no? Ahí tenemos a Víctor Frank, ¿no? Buscando el sentido al sufrimiento, pero por otro lado tenemos todas las que son, digamos, eh, las terapias cognitivistas, ¿no? Vos me decís, bueno, ¿cómo gestiono, cómo cambio la emoción negativa o cómo hago para transformarla? No es nada sencillo, no es nada sencillo, pero sí podemos tomar como regla, digamos, los pasos que sigue la emoción, ¿sí? O cómo surge una emoción, porque las emociones no surgen de la nada, si bien aparecen o nacen desde el cuerpo a través de intercambios de los neurotransmisores y secreción de determinadas neurohormonas, en realidad lo que propicia la liberación de esas hormonas o de esos neurotransmisores que generan el placer o el displacer, en realidad son los pensamientos, ¿sí? Todo parte de un pensamiento. El cognitivismo viene desde ese lugar. Cognición significa conocimiento o pensamiento. Entonces, a partir de un pensamiento, por ejemplo, uno se levanta y dice, qué día de porquería. Lo primero que pensamos, miramos la ventana y qué día de porquería. Obviamente que esa frase o ese pensamiento va a generar una emoción, el desagrado, ¿no? Claro, Probablemente. Y seguramente. ese desagrado va a hacer que uno se comporte de determinada manera. ¿Y para qué voy a hacer algo si en realidad es un día de porquería? Mejor me quedo en la cama. Entonces, para poder cambiar la emoción, primero debo cambiar mi manera de pensar, ¿sí? La salud mental positiva surge, bueno, Víctor Frank, que fue, digamos, un neuropsiquiatra, en realidad un psiquiatra, un médico, obviamente que se fue interesando por la psicología, él atravesó situaciones muy dificultosas en los campos de concentración en los que estuvo en Auschwitz, si mal no recuerdo, y en Dachau, y obviamente cuando él, digamos, salió de esos campos de concentración, estuvo un par de semanas esperando por su familia. La familia nunca volvió, nunca apareció. Y es ahí donde él decide escribir El hombre en busca de sentido. Obviamente tratando de encontrar un sentido a todo este sufrimiento, a todas estas emociones que aparecían de manera negativa frente a una situación real de padecimiento y de pérdida. Y obviamente que Víctor Frank, a través de la logoterapia, del conocimiento, de la búsqueda, digamos, de encontrarle o de buscarle, ¿no? Un objetivo, una meta, un fin a ese dolor,
alejándose un poco del psicoanálisis, porque el psicoanálisis buscaba él digamos, ¿por qué me pasa esto? Buscaba el pasado, y sin embargo, Víctor Frank dice, ¿para qué me ¿Para pasa qué? esto? ¿Sí? El para qué tengo que pasar por esta situación. Y el para qué implica el procesamiento mental, pasarlo por la razón, ¿sí? Empezar a explicar, empezar a utilizar pensamientos, empezar a generar esquemas nuevos de pensamiento que me permitan a mí leer la realidad digamos, darle un sentido a todo eso que me está ocurriendo, El ¿sí? otro día estaba, Porque yo, no, perdón, sí, perdón, perdón. El otro día estaba escuchando un reportaje a Víctor Frank y justamente decía esto. Si yo le preguntaban cómo se hace para tener una actitud que se puede positiva o una actitud eh, más, más bella de alguna situación que no es tan linda, y él dijo, yo puedo elegir leer el diario de una manera o leerla de otra. Depende de eso. O sea, yo a la mañana puedo elegir de qué manera voy a leer las noticias, refiriéndose a ujú, noticias a todo lo que nos pasa, desde cómo está el tiempo a cómo queremos vivir ese día. Justamente hablaba él de cómo pasaban sus días cuando estaba en un lugar donde los recursos no eran lo que ayudaban más para poder seguir transitando y encontrando a ver lo que me pasaba. Y entonces él decía de que si yo hago una lectura con una mirada en color negro, va a ser negro. Y mis emociones se van a revertir todas, se van a negativizar todos igual. Él daba el ejemplo, por ejemplo, de cuando teníamos los antiguos rollos de foto que se negativizaba y la foto salía de otra manera. Entonces pasa lo mismo con nosotros. La mirada que queremos ponerle va a ser la mirada, el color que va a tener. Puede ser en blanco y negro, puede ser negativo, puede ser con un poquito de color, sea cual sea el momento que estamos atravesando. Por eso exactamente, exactamente. me parecía también acá necesario que ante estas situaciones y nuevamente hablando de la importancia de contribuir a la sociedad y a los vínculos sociales y desde el momento de lo individual desde lo micro a lo macro, a que una sociedad tenga una productividad desde los vínculos, de la comunicación, desde todo lo que se refiere a estar en la sociedad, me parecía necesario también llevar a la práctica la educación positiva, Ujú. porque la educación positiva justamente lo que adiestra un poquito a las personas, no solo, porque cuando hablamos de educación pareciera que nos estamos solamente refiriendo a lo que pasa en un aula o lo que pasa en una estación educativa. Y acá habría que hablar de educación positiva y ponerla en práctica en todos los ámbitos en los cuales nos movemos. Exactamente, sí, sí, sí. Y mismo, para empezar a hablar también de educación positiva, uno debe cambiar los esquemas de pensamiento con los cuales fue educado, ¿sí? Porque nosotros tenemos dentro de este capital mental que vos mencionabas, determinados esquemas de pensamiento que hacen que uno lea la realidad de determinada manera y accione en función de esa lectura. Entonces, si el niño, no sé, hace berrinche o no quiere hacer la cama, mi esquema mental va a decir me quiere llevar la contra o no quiere doblegarse a mi voluntad, como yo siendo, ¿no? La autoridad. Entonces, si yo lo leo de esa manera, voy a hacer todo para quebrar la voluntad de ese niño y me haga caso. Y eso no es educación positiva, ¿sí? La educación positiva no implica imponer la autoridad, sino construir un liderazgo más del tipo democrático. Y obviamente no busca imponer o implantar en el niño ideas o constructos, ¿no? Históricamente ya armados, sino construir en conjunto con él nuevos conocimientos, ¿sí? Esto del construccionismo, de poder dar lugar a la creatividad del otro y no al querer, digamos, adaptarlo a un molde preformado.
¿sí? La educación positiva tiene que ver con esto y tiene que ver, a ver, y todo lo positivo, ya sea la educación positiva o la salud mental positiva, no tiene, no está relacionado con estar sonriendo todo el tiempo y ser un payaso, ¿no? Y decir, está todo bien y por adentro tengo el alma destrozada, porque no es así. La educación positiva en realidad implica educar al otro con ternura y con empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender sus emociones y en función de eso, bueno, ver qué se puede construir, ¿sí? Este, obviamente que es una educación mucho más novedosa en este sentido, porque lo que busca es educar a partir del bienestar del otro, ¿sí? No del malestar, de la imposición de la norma y demás. Todo este tema de educación positiva en realidad nace desde la disciplina positiva, ¿sí? Por eso es que uno, por lo menos yo cuando hablo de los ejemplos, los hablo desde la disciplina. Y uno muchas veces no ve que la disciplina tiene dos caras, ¿sí? Una disciplina que es correctiva cuando el hecho ya ha sido cometido, pero también está todo lo que es la disciplina preventiva. Y ahí creo que apunta la educación positiva, es decir, a prevenir, a darle o otorgar herramientas al niño para que pueda, digamos, solucionar o defenderse o resolver esa situación problemática, a gestionar sus emociones, a no tirarse al piso, a hacer berrinches, sino a poder hablar, a transmitir, ¿sí? De otra manera, que no sea a nivel conductual, es decir, pasando al acto, sino, digamos, pudiéndolo hablar o dibujando o construyendo a través del juego y demás. Por eso la educación positiva usa mucho la parte lúdica a la hora de enseñar. Mientras vos Me estoy hablabas, yendo mucho, ¿no? no, ¿Vamos no, bien? no, Sí. mientras vos hablabas está perfecto. Mientras vos hablabas, me iba por dos lugares. Me iba por un lado, al inicio de lo que vos decías, era la construcción de la autoridad, de cuando no había que confundirse, de poner un límite cuál era, eh, y recordaba que hoy por hoy se habla de que ha cambiado la figura de la autoridad, tanto la autoridad pedagógica como la autoridad paterna, a lo que podamos poner la figura de autoridad, justamente porque hoy se construye la autoridad. Hoy un, un niño, un estudiante, le da la potestad de autoridad y le dice, bien, yo te estoy dando eso porque justamente uno lo va construyendo, lo va fundamentando y lo va demostrando, no por serlo. Y me parece que la educación positiva lo que acompaña justamente esto, es a construir herramientas para ir tomando estas cuestiones, pero también la educación positiva me parece que tiene que acompañar la parte del niño, lo decíamos, cómo acompaña al adulto, ¿no? En esta educación positiva que se le puede dar desde todos los lugares, desde el papá, desde el docente, porque vos decías, al niño se lo puede acompañar desde la creatividad, desde lo lúdico. ¿Cómo podemos acompañar al adulto para que pueda acompañar al más pequeño en este recorrido? Bueno, yo creo que, a ver, caemos siempre un poco en el cambio, ¿no? Primero que uno debe cambiar sus estructuras de pensamiento. Uno está acostumbrado, o por lo menos fue educado, digamos, en una escuela donde, digamos, la autoridad estaba representada por el docente, que era avalada por los padres, donde la comunicación era vertical, donde, digamos, no se cuestionaban los conocimientos, que en realidad no eran conocimientos, era un saber absoluto y el poseedor era el adulto responsable, ¿no? Entonces, uno está acostumbrado a ese esquema de pensamiento, los padres lo tenemos incorporado. Entonces, creo que el primer punto, el primer paso es cambiar estos esquemas de pensamiento. ¿Qué es un esquema de pensamiento? Porque yo vengo hablando de esquema de pensamiento desde que comenzamos. El esquema de pensamiento en realidad es un conjunto de conceptos, de valores, de emociones que me permite a mí darle sentido a la realidad, ¿sí? Es decir, darle, digamos, un sentido, una orientación, una lectura determinada, ¿sí? Son los lentes que vos decías, bueno, yo me pongo los lentes color rosa, entonces voy a poder interpretar la realidad de color rosa.
Y así vamos cambiando el esquema de pensamiento. Ahora, estos esquemas de pensamiento, lo bueno y lo positivo que tienen es que pueden modificarse, ¿sí? A través del crecimiento, ¿sí? A través del reajuste, es decir, hay distintas maneras de modificar estos esquemas de pensamiento y obviamente que la terapia puede ser uno de ellos también, el Bien. acompañamiento profesional. ¿Para qué me sirve el cambio de esquema de Sí. pensamiento? Para poder leer al niño de otra manera y poder otorgar otro tipo de educación, ¿sí? Una educación donde uno vea que el niño ya no es un objeto o un recipiente donde yo depositar conocimiento, sino que es un sujeto activo en ese proceso, ¿sí? Entonces, principalmente acompañar a los adultos a cambiar sus esquemas de pensamiento, a construir nuevas realidades o nuevas lecturas sobre esa realidad, ¿sí? Para cerrar, te preguntaría lo siguiente, estaba construyendo mientras vos hablabas. Eh, para construir en nosotros estas de que hablábamos, las emociones positivas, para poder reeditarlas y reconvertir las negativas en positivas, sería necesario poder desconstruir nuestras creencias, desconstruir nuestros mandatos y desconstruir, me parece también, todo eso que nos lleva a comunicarnos de determinada manera, a estar en el mundo de alguna manera. Yo creo que a partir de ahí podríamos positivizar lo negativo. Sí, sí. Yo creo que están un poco, digamos, demonizadas las emociones negativas. Es Bien. como que uno le huye al dolor, uno le huye al malestar, ¿no? Y como que enseguida quiere convertirlo en lo bueno, en lo positivo, ¿no? Eh, yo creo que no está mal estar mal, ¿sí? Uno creo que tiene que abrazar el dolor, tiene que encontrarle un objeto, una meta, un sentido. Uno no puede escapar porque es parte de la vida. La vida es caos, ¿sí? Y en Bien. ese caos uno tiene que reordenar las piezas, ¿no? Como un gran rompecabezas y uno tiene que empezar a armarlo para poder ver desde lejos después la foto. ¿No? Y decir, ah, bueno, es esto. Bueno, las emociones negativas son parte de la vida. Como te decía antes, la senescencia también, el envejecimiento es parte de la vida, el caos es parte de la vida, digamos, la heteroestasis, el desequilibrio es parte de la vida y no podemos negarlo, ¿sí? Porque si la negación es un mecanismo de defensa que no nos permite, digamos, confrontar con esos demonios, ¿no? que uno tiene. Y si uno no sabe de qué se tratan esos demonios, tampoco va a saber qué herramientas utilizar o qué armas utilizar para defenderse de ello. Entonces, uno tiene que saber bien los bueyes con los que ara, dice, ¿no? Bien, El, exacto. ama- eh, el dicho popular. Entonces uno tiene que conocerlos. Obviamente que cuando ese displacer o esas emociones negativas sobrepasan determinado nivel y ya no nos dejan vivir, ahí sí uno tiene que reconvertirlas. Ahí sí uno tiene que abrir los ojos. Cuando uno deja de comer, cuando uno deja de dormir, cuando uno empieza a tener un malestar, ¿no? que decíamos la otra vez, un peso sobre los hombros que nos está encorvando, ahí uno tiene que abrir los ojos y decir, bueno, voy a solicitar ayuda, ¿sí? Uno empieza con sus seres queridos, los más cercanos. Cuando ve que uno no puede ya desde ese lugar, tiene que acudir a un profesional. Bien. Pero sí, Eso es aceptar, o sea, eso está bueno porque eso es parte de las emociones, poder aceptar que necesito ayuda de otro, eso me parece que es fundamental, porque a veces, como vos estás diciendo, a lo negativo le ponemos una cosa, no, a veces lo negativo lo tenemos que apropiar de lo negativo para poder reconvertirlo justamente, y no, y aparte las palabras es como polarizar, ¿no? Lo negativo y lo positivo, pero también está el medio, que es lo que reconvierte. exactamente. Estas dicotomías uno las usa mucho, ¿no? Salud, enfermedad, como algo dicotómico, como si fueran dos cosas diferentes, como si fueran dos polaridades, ¿no? Y sin embargo son parte del mismo proceso que es vivir, o sea, digamos, en realidad no se tiene o no se tiene o no se tiene salud, o se tiene o no se tiene enfermedad, en realidad no es así.
En realidad es un proceso, uno construye salud también. ¿Cómo construimos salud? Y bueno, logrando autonomía, por ejemplo, tomando decisiones con libertad, dominando nuestro entorno, es decir, logrando adaptarnos, percibiendo la realidad de una manera que nos permita, digamos, ser menos prejuiciosos, ¿no? Percibir la realidad desde un lugar más genuino, no sé si decir objetivo, pero bueno, uno acercarse a la realidad de esa manera, percibir la realidad de uno mismo también de manera más objetiva, los recursos con los que cuenta, las potencialidades, tratar de observarse como uno es. Porque está lo que uno es y lo que uno cree que es. Entonces, bueno, entre el ser y el creer ser, bueno, tratar de acercar esas imágenes, ¿no? Eh, Creo que ahí está un poco la salud, ¿no? El tener una visión más genuina de uno, del entorno, de sus recursos, el poder utilizar esos recursos para enfrentar con ecuanimidad los altibajos de la existencia, el poder salir más fortalecido del dolor, de las angustias, el salir, digamos, esto de capitalizar el sufrimiento también, ¿no? No quiero irme mucho porque soy de hablar mucho. Yo te diría que, o sea, me gustaría el corolario de lo que estás diciendo es aprender el arte de vivir con nuestra mismidad y con la nostridad también. Y al aprender Ujú. ese arte, es ahí, vamos, todas esas cuestiones, las habilidades, las capacidades, todo vamos, lo vamos sumando y va construyendo nuestro poder seguir entendiendo lo que pasa y como me gustó que decías vos, no poniéndole un lente, sino eligiendo una forma, un estilo y un color para ponerle. No, porque me parece que ir eligiendo un lente cada mañana es como una cuestión de incomodidad y también sumarle algo a la mochila, porque es como que es un trabajo cada mañana elegir de qué color voy a mirar lo que está pasando. Y si, en cambio, si vamos reaprendiendo un arte de vivir, nos instalamos en una forma de mirar lo que sucede, me parece que entramos en una zona mucho más cómoda. Natalia, yo no te quiero decir que estamos en el tiempo que nos pusimos. Si te parece, podemos invitar a todos a que el próximo sábado vamos a hablar de salud mental. Vamos a hablar de salud Vamos a mental y hablar de salud emociones. mental. Hoy queríamos ponernos un poquito, en contarles un poquito a todos lo que era la educación positiva, lo que es la salud mental y sobre todo queríamos acompañar en este momento donde es necesario que también los otros sientan que hay alguien que los puede escuchar, que los puede ayudar y desde nuestro lugar de profesionales tratar de darles a los otros algunas herramientas para poder seguir transitando con unos lentes de algún color un poquito menos oscuros. Exactamente, exactamente. No hay que quedarse solo. eh, la soledad no es buena compañía, así que busquen armar lazos, ya sea virtuales, que en realidad no son virtuales porque no somos avatares los que estamos de acá, o sea, son lazos reales a través de una pantalla. Traten de estar juntos, de no quedarse en la soledad, ¿sí? No sé No si vas a quedarse, dar lugar para las preguntas. no quedarse en la soledad es fundamental en este momento. Sí, a ver si antes de despedirnos, si tenemos alguna pregunta, espera que vamos a saludar a Ropero de mi alma, Cecilia, ¿cómo estás? A Instituto de Inglés San Clemente que también nos está mirando. También nos saludó, lo anoté para decirte, Verónica Laplace, que dijo muy Ah, interesante, sí, Nati, lo que estabas una hablando. colega, una colega, una licenciada, mucho No, trabajo en no te quería, territorio. te quería contar, Esta, te sí, quería contar en vivo algo. Te quería contar que el otro día me dijeron, qué bueno lo que hablan, pero nos gustaría poder participar. Entonces, si vos tenés ganas por ahí en la semana, podemos hacer un vivo donde participen más los que están escuchando y no ser nosotras las protagonistas de lo que está ujú, sucediendo. me parece perfecto, me parece perfecto. Bueno, gracias a todos. Gracias, Natalia.
Gracias a vos por invitarme, un saludo a todos los que están del otro lado, veo que ahí están los bomberos y bomberas voluntarios, hay colegas, bueno, hay distintas personas Y muy queridas, así que les mando un beso a todos, a los que conozco y a los que no. yo les pido disculpas si esta primer vivo no salió tan prolijo, pero sucede que estamos, en el Facebook Live es la primera vez que lo estamos utilizando. Y yo ahora observo que Natalia ve personas que yo no veo y yo veo otras personas que Natalia no ve. Entonces, bueno, estamos aprendiendo también a utilizar nuevos recursos. Marina Mar nos pone buenas tardes, buenísimo, Natalia verlas. Bueno, muchas gracias. Eh, que tengan buen fin de semana y una buena semana. Hasta pronto. Hasta pronto.